Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Venimos a conversarles un poco de lo que queremos hacer en la sede de La Serena, que es implementar los cuestionarios de Wiris Quizzes dentro de las nivelaciones. Para comenzar, partimos un poco explicando el contexto, aunque la mayoría como profesores ya lo conocemos, el contexto en el cual ingresan nuestros estudiantes a la universidad o a la educación técnica profesional. Ingresan entonces, a modo de introducción, es sabido que hay muy pocos alumnos que entren así con el ímpetu de decir yo quiero aprender matemáticas, me encanta que la malla tenga matemáticas, son pocos, esa es la verdad. Nos encantaría que fueran más, por eso entonces la idea de empezar con la innovación para atraer más estudiantes que le tomen el gusto a la matemática tanto como nos gusta a nosotros. Entonces, parten con conductas de entrada bastante básicas y normalmente a final de semestre nos echan la culpa a nosotros. Dicen, no, que los profesores son malos y por eso los alumnos reprueban tanto matemáticas y nos echan la culpa a nosotros como profesores o a los programas y al final, analizando en profundidad, nos damos cuenta que es que vienen con conductas de base previas a lo que nosotros podamos hacer durante, ¿cuánto? ¿3 meses? ¿4 meses? Nosotros no podemos hacer más durante 4 meses. Entonces, por eso empieza a aparecer la necesidad de nivelar a los estudiantes antes de que ingresen. Dentro de la innovación se empiezan a crear estos cuestionarios en el lenguaje de Wiris Quizzes para que los alumnos sientan más cercanía y puedan trabajar de manera aleatoria con distintos tipos de ejercicios. Entonces la necesidad de crear una nivelación parte de lo que hablábamos recién de que los alumnos no vienen con quizás las necesidades básicas en matemáticas. Nos encontramos tratando de ver cosas más potentes y no podemos porque no saben de dónde vino esa suma de fracciones o de dónde vino esos decimales, por qué da esto, profesora. Entonces uno no puede avanzar más si los alumnos de base no traen los contenidos y las habilidades. Y parte también desde un temor y desde una desmotivación de parte de los alumnos con temor a enfrentar las matemáticas. Entonces la sede, y en general INACAP, se hace cargo de esta necesidad de nivelar a los estudiantes y para eso entonces crea estas nivelaciones que se hacen previas al ingreso. En un principio se empezaron a hacer en paralelo y ahí a partir de las necesidades se empezó a ver que era necesario hacerlas antes. Hay distintos procedimientos para nivelar a los alumnos nuevos y se crea este proyecto estratégico para que los profesores podamos potenciar las competencias básicas de los alumnos, no solo en matemáticas, sino que en lenguaje, aprender a autogestionar sus conocimientos, aprender a estudiar, aprender a disertar, aprender a tener un razonamiento lógico y un pensamiento crítico, y sobre todo para nosotros en matemáticas enfocado en la resolución de problemas. Entonces esta herramienta que es Wiris Quizzes viene a ayudar a fortalecer este proceso de nivelaciones que ya se ha desarrollado desde hace más o menos 4 o 5 años, se viene desarrollando en las distintas sedes y la idea de nosotros en la sede de La Serena es implementar y contrarrestar o poner a disposición de las nivelaciones estas herramientas que trae Wiris Quizzes para poder trabajar en conjunto. Yo les voy a explicar un poco más a fondo, porque INACAP se ha hecho cargo de estas actitudes de entrada de nuestros alumnos, y yo les voy a explicar cómo se ha hecho el trabajo desde el año 2004 a 2016, este año 2017, y posteriormente lo que va a ser matrículas 2018. Para cambiar el micrófono. Corte. No hay problema.
si sí, esto tiene gancho, no te preocupes, esto tiene gancho. Bolsillo y por acá. Si no, no se escucha nada lo que dice. Ya, ¿ahí? Sí. Ya, entonces INACAP se ha hecho cargo de las competencias básicas en matemáticas de nuestros alumnos, competencias de entrada, y desde el 2014 al año 2016 se ha hecho un programa de nivelaciones. ¿Qué pasaba con este programa de nivelaciones? Que era paralelo al desarrollo de la asignatura. Constaba de 3 módulos basados en las unidades de proporciones, álgebra y finalmente funciones. ¿Cuál era el gran pero de estos módulos? Que a veces no iban a tono según los contenidos que iba llevando el profesor de la asignatura, ya sea por feriados o por arreglos en las planificaciones de los docentes. Esto no iba de acuerdo a lo que el niño estaba viendo realmente en la asignatura. Por lo tanto, era una carga más para ellos. ¿Cómo era el sistema de evaluación? Se trabajaba en módulos que eran de 3 a 5 clases y en la última clase se hacía un taller grupal de unas 3 preguntas, donde el promedio de esas 3 talleres, por las 3 unidades, era un 10% que tributaba a la asignatura de matemáticas. 2017, ¿cuál fue el gran cambio? Y que esta nivelación se hizo por primera vez en el mes de enero, antes que el alumno llegara a la asignatura de matemáticas. Se hizo en el mes de enero y también en la semana 0, o sea, la primera semana de marzo, antes que él comenzara sus asignaturas. ¿Cómo fue el sistema de evaluación en este caso? El sistema de evaluación fue a través de asistencia. Se le otorgaba, el alumno tenía una cierta cantidad de clases, según la asistencia a esas clases, él obtenía una nota. ¿Qué sucede con eso? Que realmente no podíamos detectar realmente si eso, cómo influyó en el alumno en la asignatura de matemática, dado que él simplemente asistía y por eso se les daba una nota. Y además también se hizo de forma paralela, donde se cambió el taller también por asistencia. Y nuevamente la tributación a la asignatura también era de un 10%. Ya. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el proyecto CEDOL-M. Yo sé que acá hay muchos que ya lo conocen, pero para los demás sería bastante importante que lo viéramos. Acá. Tengo aquí el bolsillo adentro. Perfecto. Maravilloso. Así que, gracias. Action. Bueno, el proyecto CEDOL-M, que la sigla indica un sistema de evaluación dinámico online y la M de matemática, evidentemente. Algunos, como decían de acá, ya lo conocen, conocen en algunos casos como aplicación ya en la sede y en otros casos como integrantes, como programadores y como generadores de estos elementos. Surge en primavera del 2015. Esto nosotros lo comenzamos justamente en nuestra sede, en sede de La Serena, donde guiados por Jorge Gaona, ¿no es cierto? Ahora en Francia haciendo un doctorado, empezamos a ver la necesidad de que el alumno trabaje no solamente en la clase, sino que durante, ¿no es cierto?, durante esos periodos entre clases, ¿ya? Que es bastante poco ocupado por los alumnos. Se generan algunos quizzes, ¿no es cierto?, algunos controles que están abiertos durante un periodo de tiempo, como por ejemplo una semana en general, los cuales ellos podían tratar de desarrollarlo, resolverlo todas las veces que ellos querían, ¿ya? Obteniendo una nota que era la mejor que hubiesen obtenido en todos sus intentos en el transcurso del tiempo que estuviese abierto. Como le digo, surge en el 2015 solamente a nivel de, digamos, de análisis, programación, y éramos un equipo al principio bastante grande, ¿no es cierto? De esa época están Juan y yo los sobrevivientes, ¿no es cierto?, de esa etapa, porque había otros roles, ¿no es cierto?, que era el tema de
digamos, corrección de estilo, de generación de preguntas. En el caso de nosotros éramos programadores, ¿no es cierto? Y empezamos a generar aquello. A partir de allí ingresamos, ¿no es cierto?, se transfirió a otras sedes. Y aquí tenemos algunos exponentes, tenemos Santiago Sur, justamente, los anfitriones en este caso. Tenemos a Curicó también, que trabajamos. Renca no está, eran las 3 sedes que nosotros teníamos, ¿ya? Y que empezamos a conversarlos con ellos, a introducirlos en el tema, a enseñarlos y salieron muy buenos aprendices, porque ahora están solitos generando, ¿no es cierto?, esta situación. El piloto se generó en otoño del 2016 y lo que se hizo es se generó y se aplicó a algunas secciones que eran las que nosotros teníamos. Los profesores que estábamos en el proyecto, en nuestras secciones lo aplicamos. Y la verdad que resulta la situación. Al principio, el gran problema que se tenía era que los chiquillos, los primeros controles, ¿qué es lo que hacía? Ingresaban al final del tiempo, así como ya, para que no nos saquemos un 1, entonces ingresaban de esa manera, que no era el objetivo. El objetivo era en el fondo que fuera un apoyo para la clase y en paralelo con esa clase. Después se fueron dando cuenta y fueron conociendo y se fue logrando, ¿no es cierto?, con la insistencia, ¿no es cierto?, con la motivación de los profesores, de que fueran tomando estos ejercicios, ¿no es cierto?, al comienzo de la unidad, ¿ya? Y se dan cuenta de que, claro, era más o menos lo mismo que nosotros veíamos en las clases y que se le preguntaba en las pruebas, todo el tema. Posteriormente, la aplicación ya fuerte fue en otoño de 2007 que ya se generó, ¿no es cierto?, a las distintas carreras, ¿no es cierto?, en esta etapa. Ahora, el tema es, y la diferencia con lo que nosotros ahora estamos tomando, porque la nivelación que nosotros estamos tomando, digamos, se desprende de CWM, que nosotros ahora queremos generar esta misma herramienta, pero como nivelación. En el fondo, que el alumno, ¿no es cierto?, parta conociendo el sistema, ¿no es cierto?, y después lo vea como algo natural en el transcurso del semestre. Yo pienso que ahí, en esa situación, conociéndolo de esa manera, no van a dudar en comenzar digamos, a probarlo desde el primer día del semestre que ellos tengan, ¿ya? Por ahí había una muestra para que más o menos los que no lo conocen, ¿no es cierto?, se den una idea. La gran potencialidad de los programas de los ejercicios que tenemos es su aleatoriedad, ¿ya? O sea, en el fondo se le genera una pregunta, se le aparecen ciertos valores, ¿no es cierto?, y después él lo puede rehacer. Y al rehacer cambian esos valores. Si yo estoy hablando en un minuto dado de un cuadrado, por ejemplo, que tiene de lado 5 metros o 5 centímetros, y después le pido el área, ¿no es cierto?, ellos lo pueden hacer bien o mal, ¿no es cierto?, pero después al reintentarlo le cambian esas medidas. Cambian, por ejemplo, a un cuadrado o incluso un rectángulo o a otra figura geométrica con otras medidas. ¿Cuál es también la gran potencialidad y donde nosotros estamos diciendo la situación que es diferenciadora de otro elemento? Que el alumno esté, ¿no es cierto?, en lo correcto o no esté en lo correcto, hay una retroalimentación. El cómo, ¿no es cierto?, se podría hacer el ejercicio. No necesariamente el cómo se debería, sino que el cómo se podría. Y eso implica, ¿no es cierto?, que es beneficioso tanto para aquel que, ¿no es cierto?, no lo hizo mal, e incluso para que lo hizo mal. Bien. El que lo hizo mal, para que determine con los pasos detallados el cómo se podría haber hecho. El que lo hizo bien, se le presenta también esta retroalimentación como una segunda opción, que a lo mejor es típico de nosotros, estamos acostumbrados de pronto a resolver ejercicios de cierta manera. Y posteriormente nos presentan otra alternativa que también podría ser otro camino. Y a lo mejor uno de repente dice, y esto a mí no se me ocurrió, y a lo mejor hasta lo encontramos mejor que el método que nosotros usamos, ¿ya? Entonces tiene ese doble beneficio, ¿ya? Pensamos que era en Serena nomás que se caía la plataforma. Claro.
Claro, la idea es mostrarle un poquito para que aquellos que no lo... ¿Quiénes de acá no conocen los formularios de Willis? ¿Todos lo conocen? ¿Usted no? Ya. Ya. ¿Todo el resto son de INACAP? Son INACAP Matemáticas. Ya, ahí le vamos a aprovechar de comentar un poquito. ¿Ya viene? ¿Les puedo contar un chiste si quieren? No, bueno, Cuéntanos. un alcance, no sé las proyecciones de Willis más adelante. Yo estoy trabajando hicimos un pequeño proyecto en ontología, de hacer guía enfocada a ontología, y también trabajo con Willis. ¿Sí? Ya. Entonces a mí me asalta un poco la inquietud, en este caso esto después se puede amplificar a contextualizar hacia las diferentes carreras Sí. los ejercicios. De hecho, En cierto punto están generalizados. De hecho, en la sede, nosotros, si bien no ha salido a la luz todavía, nosotros hemos trabajado ya con distintas carreras. Hemos trabajado con prevención de riesgo, construcción. Construcción, administración, geomensura, topografía, pero ahí el trabajo es realmente de la necesidad del especialista hacia el docente de matemáticas, y ahí se hace el nexo y recién de ahí se construye un enunciado. Pero el trabajo sí se puede hacer, la Willis tiene esa potencialidad, pero para eso se necesita ese trabajo interdisciplinario. Que se ha hecho, obviamente todavía no sale realmente el piloto al aire, pero se está trabajando. Pero parte de una proyección que puede salir posteriormente. Exacto. Y es muy importante, y es súper importante lo que decía Juan, el hecho de que tiene que surgir del especialista a nosotros. Porque ¿cuál es el tema? Porque de repente nosotros podríamos decir, por decir una cosa, una cercha de una casa y asignarle un valor matemático que mide 300 metros, y eso no tiene ningún sentido. ¿Te fijas? Entonces, para que el chiquillo le vea el sentido y el apoyo realmente a su especialidad. De repente, y es bien sabio y hacemos también de pronto mea culpa, pensamos que con cambiar, ¿no es cierto?, cascos por carretilla ya estamos, digamos, claro, estamos contextualizando, y no es la idea, ¿ya? No es la idea hacer de lo mismo, esa es la situación. Claro, el trabajo que se dio acá con ontología para esta guía fue interdisciplinario. Claro, Entonces, es fundamental. Como decían acá, Claro. se levanta la propuesta de cómo podrían ser los ejercicios, y ahí uno le da un marco matemático. Justamente. La matemática como apoyo. Sí, eso así debería ser. Aquí tenemos la situación, aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta, en este caso de estadística. Dice, en un proceso de selección, una empresa se ha presentado 46 candidatos y dice que la información de sus años de experiencia se presenta en la siguiente tabla de frecuencia. Si ustedes se fijan en ese 46 que está de ese modo, está la tipografía distinta. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Eso está aleatorio. O sea, en el fondo, cuando el alumno en un minuto dado va a tratar de resolver este ejercicio, y después cuando lo vuelva a tratar de hacer, ese valor va a cambiar. Y todas las veces va a cambiar. O sea, después no va a ser una copia exacta de la situación, sino que aplicar el método. Ahí están la tabla de frecuencia, están los datos, los XY, y también todos esos valores de la frecuencia absoluta que están presentados ahí, también van a cambiar en la próxima, ¿no es cierto?, en la próxima ejecución. Se está pidiendo en una entrevista de trabajo, uno de los criterios de contratación son los años de experiencia laboral de los candidatos. Para ser seleccionados, sus años de experiencia se deben encontrar entre la media y una desviación estándar sobre la media. Y se pregunta y se pide, determine la cantidad de candidatos que serían seleccionados según el criterio mencionado. Vamos a ingresar cualquier respuesta. Ya. Seguro que va a estar mala. Bueno, ahí está el asunto, sale ahí está. Le dije al alumno Sergio que estaba malo, ahí se le presenta que está malo, y aparece la retroalimentación, indicando, ¿no es cierto?, cómo se debía hacer el procedimiento que debería seguir paso a paso para solucionar el problema. ¿Ya? Entonces se plantea la tabla, se le indica que sumando cada resultado, etc., y empieza a aparecer cada una de las retroalimentaciones.
Si ustedes se fijan, los valores, los datos que están en la tabla son variables. Y por lo tanto en la programación, en este caso también de la retroalimentación, todos esos valores que están allí, las divisiones, la suma y todo eso, también va cambiando según va cambiando el enunciado, ¿ya? Entonces es bastante más dinámico. Ahí está, ¿no es cierto?, la retroalimentación. Si ustedes se fijan, como les comentaba al comienzo, para alguien que no lo supo hacer es una guía para, ¿no es cierto?, el cómo se debía desarrollar. Y para el que sabía hacerlo puede ser una nueva alternativa. Yo lo había hecho de esta otra manera y se podría hacer de esta otra forma. ¿Sí? Así. Vamos a, por ejemplo, aquí si acaso hacemos... Si ustedes se fijan, ya nos cambió allá. Dice en un proceso de selección de una empresa se ha presentado 50, antes eran 46. ¿No es cierto? Y también los valores acá en la tabla de frecuencia cambian. Y en la retroalimentación también van a ser según, ¿no es cierto? Ah, claro, esta situación también estaba. Se pide de pronto una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, entonces ya no es, como decía, claro, si nosotros lo mantuviéramos eso siempre como una desviación estándar, sería fácil, entre comillas, la copia de, anoto el desarrollo, pero no entiendo lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y eso va siendo variable para que en el fondo lograr digamos, el resultado que nosotros esperamos. ¿Sí? Y ahí vamos a... Una consulta. Dígame. ¿Esto lo están haciendo lo quieren hacer? ¿Es un proyecto que está en proceso? Este proyecto, de donde está está ya funcionando durante el semestre. Son, en el fondo, son pruebas que durante el semestre y cada unidad tiene una cierta cantidad de pruebas, ¿ya? De quizzes, de controles, ¿ya? Lo mismo. ¿Qué es lo que pasa ahora con la nivelación? Nosotros esta nivelación la vamos a hacer de esta manera, ¿no es cierto?, en donde antes del comienzo del semestre nosotros vamos a aplicar esta metodología, no solamente como quizzes, sino que también como trabajo de apoyo en la sala, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que nuestros alumnos, más que en este caso yo, que soy más viejito que varios que están acá, no teníamos, no sabíamos, nosotros aprendimos la computación, nosotros aprendimos a utilizar estos elementos, ellos nacen con esto. Entonces es una situación también motivacional que es bastante potente, ¿ya? Entonces si nosotros le planteamos esto durante digamos la clase, y no es solamente una clase expositiva, esperamos lograr bastante más y que empiecen un semestre bastante mejor. Bien. Solamente en La Serena inicialmente, y esperamos que resulte bien, y seguramente resultando bien puede también extenderse como fue el proyecto SEOL. El proyecto SEOL también está al principio solamente en La Serena y después se fue expandiendo porque vimos que iba resultando. Los números lo iban avalando en esa situación. Sí, eso es parte de eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está perfecto. Ya. Sí. Ya. Vamos a hablar un poquito, en honor al tiempo, de la empresa creadora de Witties, que es Math for More, que es una empresa catalán, ¿ya?, que está agarrando mucha fuerza con respecto al trabajo con los editores y los quizzes, además de la calculadora algebraica que ellos poseen, dado que hace poco compraron una empresa de software en California, y es muy extraño que una empresa catalana compre una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos. Generalmente eso se da totalmente al revés, ¿ya? Entonces es muy importante la alianza que tiene con INACAP y que esto cada vez está creciendo cada vez año tras año. Y a través de eso que se realizó el primer proceso de certificación internacional Witties Quizzes, donde sabemos que varios de los que estamos acá participamos en ese proceso. Para contarle a los demás que no lo conocen, esto se nos entregó un temario con casi un mes de anticipación y se nos indicó que la evaluación que íbamos a tener constaba de 7 días. Teníamos 7 días para hacer la evaluación.
Uno, de primera mirada, pensábamos que iba a ser un poco más sencillo, que íbamos a tener el tiempo suficiente para ello, y nos dimos cuenta que no. Fue un trabajo extremadamente arduo, ¿ya? Donde se nos evaluó tanto las habilidades que deberíamos tener en la programación de WIRIS, también como las habilidades que teníamos que tener como docentes de matemáticas, ¿ya? Como ven, la foto la sacamos hace un tiempo atrás, que también vinimos por acá con la misma ropa. ¿Por qué queremos destacarlo? Porque en la sede, La Serena, lo que postulamos a la certificación somos el equipo CEDOL, nosotros 4, y los 4 logramos la certificación en nivel avanzado, que es el mayor nivel. Y eso nos ha significado y nos ha empoderado en poder seguir trabajando. Y por eso lo queríamos marcar un poco más, ya simplemente para entender que hay un trabajo muy arduo desde atrás, ¿ya? Vamos ahora hablar ahora del proyecto de nivelaciones 2018 y posteriormente las conclusiones y proyecciones de nuestro trabajo. Hacer una pequeña pausa, volvemos con ustedes en inmediato. Ahí lo pillamos en el WhatsApp. Ya, la verdad es que esa certificación es la que justifica que estemos los 4 acá, ¿sí? Si no, el jefe manda uno solo, si es el protocolo de INACAP, ¿no? Pero bueno, la certificación nos permitió que, primero, poder venir a presentar el trabajo que hemos hecho, dando también cuenta un poco de todo lo que hacen todos los otros académicos a lo largo de las sedes en CEDOL. Y la mayoría que están acá, como manifestaron recién, son de CEDOL, ¿no? No es que estén galleteados, pero son participantes del mismo programa. Y eso nos permitió también ganarnos la confianza del asesor pedagógico y poder plantear nuevos desafíos dentro de lo que es WIRIS Quizzes. Y hay muchas cosas que pasan a lo mejor un poco a la ligera cuando uno ve, dice ya, es una prueba en línea más, es un motor de cálculo simbólico más, no sé. Salen los numeritos aleatorios, ya cambian, es otro ejercicio. Pero el potencial que tiene la retroalimentación, es lo que mostramos recién, ¿se ve? Estamos sin pantalla. El potencial que tiene la retroalimentación es lo que logró convencer a nuestro jefe de que esta cuestión es súper importante para los chicos nuevos de nivelación. Entonces, en INACAP generalmente entran en La Serena cerca de 1.200, 1.300 estudiantes cada año. Y todos tienen matemática, como dijo nuestro rector en la mañana. Por lo tanto, el impacto que tiene la nivelación de matemática, a la cual casi todos quedan derivados, es bastante grande. Por lo tanto, es súper necesario ir reforzando cada vez más las herramientas que utilizamos en esas nivelaciones, por muchos factores, por el factor matemático, el factor motivacional, el factor afectivo, el terminar de convencer al estudiante que llegó y se matriculó sin necesariamente ir como primera opción INACAP, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que influyen y nosotros somos los que más influimos en eso, pero negativamente, ¿sí? O sea, Gonzalo Vargas dijo que 14.000 estudiantes de los 40.000 que entraban el año pasado reprobaron Matemática 1. O sea, ese número, ya sabemos que aquí en INACAP le gustan los números, ese número es súper potente porque tenemos dos conceptos aquí todo el año y todo el semestre: progresión académica y retención. Y esos dos factores, apoyados por los resultados que ya tenemos desde 2015 de la implementación piloto de CEDOL, han avalado el proyecto que nosotros tenemos en el fondo, ¿no? Y ahora viene lo nuevo, pues eso es lo que venimos a presentar, ¿no? La nivelación 2018 sigue siendo implementada en todas las sedes y lo único que nosotros vamos a hacer patudamente, y porque tenemos la ventaja de ser sede laboratorio este año, 2018, es dividir en dos a los postulantes nuevos. Todos los que van a nivelaciones los dividimos en dos grupos. A uno le vamos a dar la medicina de INACAP, la nivelación como está diseñada, y a otros vamos a darle una nivelación con WIRIS Quizzes. Y nosotros, por supuesto, apostamos a que la diferencia va a estar en el desarrollo de las competencias en la asignatura durante el semestre de otoño. Va a ser mucho más elevado ese desarrollo en los nuevos que tuvieron WIRIS Quizzes dentro de su implementación. Entonces, estamos ahí todavía, sigue todo la vez. El sistema de evaluación es el que cambia un poquito. Estamos en proceso de crear, estamos esperando el diseño instruccional de la nivelación y estamos en proceso de creación de una evaluación diagnóstico que nos va a servir como control porque es el mismo instrumento que vamos a utilizar al final de la implementación de la nivelación,
y además dentro del aula la intervención de Wheaties Quizzes, ya no solo como el 20% que era de libre disponibilidad del docente, sino que dentro de la misma nivelación. Sin decirlo muy fuerte, la proyección es hacerlo en todas las asignaturas de matemáticas, ¿sí? Ese es el objetivo final. Por lo tanto, el sistema de evaluación también se modifica. Y, por supuesto, avalado por todas las fortalezas que ya hemos descrito de Wheaties, ¿no? La tributación a la asignatura este año es de 20%, por lo tanto, es mucho más fuerte el impacto nuevamente, ¿no? Entonces, hay muchos factores que nosotros esperamos jueguen a favor, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿no? Hay un montón de cosas que influyen en que nosotros podamos desarrollar este proyecto. Una de las más potentes y de las que yo personalmente me siento más orgulloso es el tránsito que está teniendo la universidad desde la innovación a la investigación. Porque CEDOL partió siendo una muy buena idea, partió siendo una idea innovadora, partió siendo cuestionarios y aplicaciones que nos servían para que fuese a lo mejor un poco más fácil la relación entre el profe de matemática y el estudiante y le ayudara un poquito, ¿no? Pero le faltaba el sustento teórico. Y eso es súper importante para los nuevos pasos que da la universidad. No es lo mismo hablar de investigación que hablar de innovación, ¿sí? Por lo tanto, además de reforzar la idea de que la retroalimentación es el potencial que tiene Wheaties Quizzes para nuestros estudiantes nuevos, eso está ahora respaldado en la teoría, ¿sí? Y tenemos varios autores mexicanos como Ricardo Cantoral, como Francisco Cordero, que hablan de la socioepistemología, que es la construcción social del conocimiento matemático, que avalan todo lo que hemos hecho con CEDOL finalmente. Como nuestro asesor pedagógico es muy preocupado, es muy buen gestor, recogió toda esta idea, nos sentó un día viernes todo el día y tuve estos 3 querubines ahí sentados y nos pusimos a leer y escribir y logramos redondear eso. Y eso terminó de convencer finalmente, porque es un proceso, esa es una parte difícil de cuando uno está en INACAP, convencer a los que están más arriba de implementar algo nuevo. Claro, el CEDOL ya está listo, ¿no? Ya está marchando, pero el poder darle vida y continuidad a CEDOL también va, como dijeron en la mañana, que nosotros pongamos de nuestra parte. Redondeando un poco, el carácter tecnológico de nuestra universidad es el que también nos da sustento en el nuevo proyecto que estamos trabajando, ya que las técnicas, no se refiere tecnológico porque tenemos computadores, ¿no?, sino que las técnicas que estamos utilizando en la docencia, en el trabajo académico, son las que se van renovando constantemente y en eso estamos trabajando. El rol del docente es fundamental, lo tenemos súper claro, pero también hay que asociarle una responsabilidad al estudiante, ¿sí? Ahora, el rol nuestro va a pasar principalmente porque nos adaptemos y tengamos la apertura a los cambios que vienen con esta implementación o esta introducción de la tecnología en nuestra clase tradicional de matemáticas, ¿sí? Por supuesto, visualizando las potencialidades que tiene, ¿ya? Y la proyección, como lo esbocé recién, es que si bien ya tenemos la autorización o tenemos el proyecto para las nivelaciones, poder crear asignaturas completas de matemática con la intervención de Wheaties Quizzes. Ese es el objetivo final. Y para eso tenemos trabajo por lo menos unos 10 años más, porque tendríamos que intervenir las casi 80 planes de estudio, carreras, y la cantidad de códigos de matemática que existen. Claro, hay puntos en común, pero son muchos. Entonces, si todos nos entusiasmáramos en eso, tenemos proyección en cuanto a la investigación desde la implementación de Wheaties Quizzes en la asignatura de matemáticas. ¿Les parece, no? Es súper entretenido, es súper motivante, es harta pega. Yo sé que los que dieron la prueba quedaron un poco colapsados, pero es súper gratificante ver que tiene resultados efectivos en el estudiante, en el desarrollo de sus competencias, y es lo que esperamos demostrar a finales del primer semestre de otoño 2018 con números. ¿Sí? Bueno, gracias por venir, gracias por su atención y preguntas. ¿Sí? Consultas. Dijeron que iban a hacer un estudio comparando unos cursos que no iban a, no se le iba a aplicar los cuestionarios, digamos, la retroalimentación, digamos, la retroalimentación. ¿Ah? ¿Sí? Y otros sí, porque querían ver si efectivamente hay un logro. Pero la parte de la evaluación final, no sé, si mal no recuerdo, el semestre pasado, a principio de año, digamos, nosotros tuvimos acá, si no me equivoco, evaluaciones escritas por los alumnos. Fue una prueba.
no fue obviamente online, el diagnóstico online, pero la prueba fue escrita. ¿Ustedes le van a hacer una prueba escrita a uno y al otro una evaluación online? ¿O los dos van a tener finalmente una evaluación online para comparar los resultados? Las nivelaciones este año, por diseño institucional, vienen con 10 horas online para todos. Y ahí es donde están las evaluaciones. ¿Las evaluaciones van a ser online para los dos casos? Los dos casos, exactamente. Y también parte del trabajo es investigar sobre los tipos de retroalimentación que le podemos entregar al alumno. Pero en este caso la prueba escrita es ya no más. Claro, en el fondo la modificación que nosotros hacemos es que vamos a trabajar todas las clases de la nivelación apoyándonos también en la retroalimentación que proporciona Quiris Quizzes. La diferencia va a estar en cómo retroalimenta el profe que no tiene el Quiris Quizzes puesto en la pizarra con respecto al otro. Y entonces ahí es donde viene la comparación. Y esperamos tener mejores resultados con el apoyo de la herramienta. ¿Y el profesor se va a llevar, el alumno se va a llevar la herramienta para la clase? ¿No? Están los dos aspectos, tal como funciona ahora, que trabaja fuera del aula, pero también dentro del aula. ¿Sí? Tenemos que implementar las dos modalidades. Mi pregunta es más bien doméstica. ¿Cuándo se va a realizar esta nivelación? Ahora ya. Nosotros ya estamos trabajando en el diseño de los instrumentos, diagnóstico y la evaluación de la nivelación. ¿Los alumnos cuándo comienzan a...? Esperamos que comience la primera o segunda semana de diciembre. Diciembre, enero, es todo para otoño 2018. No, lo pregunto porque yo sé que está echando... Yo soy Rodrigo Soberano, yo soy el ¿Sí? Yo soy el que administra el aula de cuarto centro. Sí, ya te van a ir llegando las solicitudes. Sí. Bueno, de hecho, ese proceso es un poco lento porque tenemos que esperar el proceso matrícula y todo eso. Pero tenemos una estimación ya hecha que la próxima semana seguro te van a llegar los requerimientos. Sí, yo Maestra. tengo una pregunta. Veo lo de la retroalimentación es interesante, pero no creo que sea muy constructivista. Quizás esa puede ser una limitación al periodo nivelatorio, para dejar más bien el constructivismo quizás para otros conocimientos nuevos. Pienso, porque cuando uno le explica así al chico esto es así, por más que después le cambie los números, ya se lo expliqué, o sea, no lo consultó. Eso es lo que veo, quizás desde ese aspecto, que no está ni bueno ni malo, es una limitación simplemente, me parece que le veo a este... Sí, claro, y ahí radica uno de los principales desafíos de trabajar en matemática con esta herramienta. Porque tal como dijo Juan, estamos acostumbrados a cambiar cascos por delantales o inyecciones en el área de salud y creemos que es un ejercicio de aplicación y un ejercicio distinto. Entonces, ahí es donde radica uno de los principales desafíos. Se ha trabajado ya en la sede con el área de gastronomía en diseñar preguntas que son específicamente enfocadas en el trabajo que ellos van a desarrollar. Entonces, por ahí también va el potencial de la retroalimentación, que más allá del sentido matemático le va a hacer sentido también en lo disciplinar. Ahora, en la parte, nosotros mostramos un solo ejemplo, pero por ejemplo el mismo proyecto que está funcionando durante las distintas unidades, de pronto hay un mismo ejercicio que se repite en distintas unidades y aplicando esos conceptos. O sea, en un minuto dado van a llegar a álgebra, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un ejercicio de un cuadrado, ¿no es cierto?, que está formado por, digamos, seccionado por rectángulos, cuadraditos, ¿no es cierto?, con distintas áreas, distintas medidas, y se pide, por ejemplo, determinar el área de aquello, ¿no es cierto?, o ya sea de alguno de los rectángulos que se forman o del total. Y posterior, que eso es totalmente numérico, ¿ya? Y posteriormente en la unidad de álgebra se le pide con el mismo ejercicio, con las mismas situaciones, que representen, por ejemplo, la expresión algebraica que, ¿no es cierto?, que determina el área para esa misma situación. Entonces los vamos paseando esa misma situación para que vayan, tomando elementos anteriores y lo vayan aplicando a otra situación y a otras unidades. Solo quería comentar algo de conclusión respecto del Zenón y sobre todo del Quiris. Quiris es un software que es un complemento a la plataforma, y es gratis hasta por ahí nomás. Hay una licencia que se tiene que pagar. No es muy caro, pero hay que pagarla. Es decir, si un colegio, una institución quisiera probar esto,
lo que hace el software es que la iteración o la respuesta que da el alumno se va a un servidor en Brasil, vuelve y esa retroalimentación, ese algoritmo que comprueba, eso es lo que se paga por la cantidad de consultas. Sobre un tramo de consultas al servidor ya empiezan los tramos por pago, por licencias. Afortunadamente no es tan caro, es como 1.500 pesos anuales por alumno. Tampoco una cifra descabellada, pero es por tramos de estudiantes. Por eso es que si uno baja el plugin y lo prueba, en algún instante va a decir esto no funciona, pero no es que sea un error, sino que ya se superaron la cantidad de consultas que estaban permitidos para el módulo de test. Y lo otro, bueno, con respecto a las proyecciones, esto ya se está aplicando en CEDOL física, o sea, ya hay un CEDOL F para física mecánica y probablemente va a haber un CEDOL Q para química. Y es porque el plugin también ha avanzado y hoy día tenemos la última versión que no está instalada en la plataforma, nosotros estamos trabajando con la versión más antigua del plugin, no hay posibilidad todavía de poder instalarla en el módulo. Esperamos que en 2018 con la nueva versión del ambiente de aprendizaje, les aviso, va a haber una nueva versión más moderna, esperamos que en esa versión del ambiente de aprendizaje, que va a ser el módulo 3.x, 3.2, 8.8, tengamos también el plugin actualizado a esa versión. Y eso incluye las pantallas táctiles. Por lo tanto, ya el alumno no va a necesitar utilizar un teclado, sino que basta con que la pantalla dibuja el número y ya va a estar contestando, y química va a estar resolviendo problemas ya con la pantalla táctil. Entonces, se vienen muchas proyecciones, además porque la tecnología va creciendo y va actualizándose, no solamente por un tema de que el proyecto es bueno en sí mismo, sino que también se empiezan a abrir posibilidades, no solamente pedagógicas, sino también en función de las nuevas aplicaciones que tiene esta herramienta. Así que hay alto también que recorrer todavía. Pero, perdón, y ahí a ver la experiencia que tengo en los años de circo en este tema de online, cuando uno a veces se fanatiza demasiado con una herramienta, tiende a saturar al alumno con lo mismo. Pasó con los mapas conceptuales, donde en una época todo el mundo hacía mapas conceptuales y el alumno estaba hasta aquí con el mapa conceptual, porque ya no quería saber nada más de mapas conceptuales. Una muy buena herramienta, todos se fidelizaron, pero fue tanto que al final el alumno terminó asqueado. Ojalá que no ocurra lo mismo, porque nos podemos entusiasmar con hacer CEDOL para todo y resulta que el estudiante va a entrar a la sala y dice, otra vez, no, si esto ya lo cachamos, ya sabemos cómo funciona. Entonces, que no nos vaya a pasar eso. Bueno, mientras tengamos CEDAL, esperamos contar con el apoyo de Rodrigo entonces. Y además, lo que les falta mencionar, lo más potente de la última versión de WIDIS es que realmente usa la respuesta del alumno. Toma la respuesta del alumno y le dice, mira, tu respuesta fue así. Si hubieras resuelto este ejercicio, por ejemplo, de esta forma, hubieras llegado a este resultado. Por eso, por ejemplo, tu respuesta fue incorrecta. ¿Qué deberías hacer? Podrías haber hecho esto. Pero es solamente una de las opciones que podrías haber hecho. Y además, hay que destacar que todo esto ahora viene con un sustento didáctico, viene en línea de investigaciones. No se trata de saturar al alumno con algo, va a haber un trabajo didáctico en pro del alumno. ¿Ya? Sí, y lo último, perdón, que termino, discúlpeme. ¿Por qué ha costado tanto implementar CEDOL y acá? ¿Por qué no está en el ambiente de aprendizaje, está en el aula virtual docente y una plataforma paralela? Es porque hay complejidades tecnológicas detrás. Estamos hablando de una concurrencia, estamos hablando de matemática 1, 26 series, imaginemos que la matrícula más o menos similar en la serie, estamos hablando de cerca de 30.000 alumnos. 30.000 alumnos concurrentes. Para un plugin que es un complemento a la plataforma, que 30.000 usuarios estén ejecutando el módulo, probablemente en fechas similares o en horarios similares, significa que la plataforma entera se nos puede caer. Porque esta plataforma de Moodle es modular, ese es el chiste. Se cae un módulo, pero se cae la plataforma entera. Por eso es que ha sido tan complicado instalar esto. Esto requiere un servidor de Java, requiere una conexión a un database, a un data center en Brasil. O sea, es una cantidad de recursos tecnológicos que por eso ha costado tanto. No es una cosa media trivial de tener, claro, 300 alumnos, una serie, 400 alumnos, estamos hablando de un grupo grande. 30.000 alumnos, 30.000, o sea, millones de interacciones, millones de consultas. Entonces, no es una cosa menor tratar de meter un plugin de esta naturaleza en una institución tan grande como esta, donde hay una única plataforma para los 120.000 alumnos.
quería hacer un comentario respecto a lo que tú dijiste de la retroalimentación, que en Willy la retroalimentación es totalmente manejable, o sea, es decisión de usted como grupo, cuánto, con qué detalle retroalimenta. O sea, todo eso lo pueden manejar ustedes, según su criterio. Claro, y puede ser progresiva, puede ser minúscula, puede ser recordarle el concepto, indicarle simplemente que está incorrecto. No se puede ser en distintos niveles la retroalimentación. Claro. Vamos a dar término a esta interesante ponencia de la democracia.